Saturno, he leído por ahí que fósil proviene del latín fossilis, que significa excavado. Ajá. Entonces, fósil significa excavado. Yo pensé que solamente significaba huesos antiguos o algo así. En realidad, lo que se excava no son restos orgánicos, sino minerales que tienen la forma de los seres vivos con los que entraron en contacto. Entonces, ¿un fósil es un mineral? Así es, gracias a los minerales se preservó la forma externa de los huesos de los dinosaurios. Es por eso que no se puede extraer ADN de un fósil. ¡Wow! ¿Y cómo se sabe cuál es el fósil más antiguo? Son los estromatolitos y son las impresiones mineralizadas de bacterias primitivas. ¿Bacterias fósiles? Por supuesto, existen fósiles tan pequeños que solo pueden ser vistos a través del microscopio. Estas antiguas bacterias facilitaron la proliferación de la vida. Pero eso lo verás más detalladamente en el siguiente video. Como siempre, Saturno. Los primeros protobiontes que tuvieron capacidad de replicación y de metabolismo utilizaban moléculas que ya estaban presentes en el caldo primordial, en el inicio de la vida. Con el tiempo, los protobiontes se fueron diversificando en una gran variedad de organismos autótrofos, donde algunos podían utilizar la energía de la luz y otros las de sustancias químicas. Luego aparecieron los organismos heterótrofos, que se alimentaban de los productos excretados de los autótrofos o de los mismos autótrofos. Estos organismos heterótrofos y autótrofos fueron los primeros procariontes y los únicos habitantes de la Tierra durante 1500 millones de años. Sí que tenían mucho espacio. Estos organismos cambiaron la biosfera del planeta Tierra con la generación de oxígeno. Sí, la mayor parte del oxígeno tiene origen biológico, procedente de la fotosíntesis. Como el oxígeno es un gas, sale del agua y se va a la atmósfera. Este oxígeno era producido por las cianobacterias. Las cianobacterias son los procariontes que producían oxígeno por medio de la fotosíntesis y aparecieron hace unos 3.500 millones de años. ¿Y cómo puede saberse eso? Bueno, en ese lejano tiempo se formaron alfombras microbianas que en la actualidad han dejado estromatolitos fosilizados que pueden datarse por métodos radiométricos. La generación de oxígeno inició una gran revolución que tuvo un enorme impacto sobre la vida. Aunque irónicamente su creciente concentración en la atmósfera condenó a muchos grupos de procariontes. Los que sobrevivieron se adaptaron de diversas formas, utilizando este oxígeno para la producción de energía. Había nacido la respiración celular. Según investigaciones, las células eucariontes aparecieron hace unos 2100 millones de años, aunque se postula que pudieron ser mucho más antiguas. ¿Y qué tienen que ver en esta historia? Pues si bien las cianobacterias generaron el aumento gradual del oxígeno, las células eucariontes aceleraron el aumento de este gas importantísimo para la vida en la Tierra como la conocemos. Esto debido a que los eucariontes evolucionados contenían cloroplastos. La evolución de los eucariontes que siguieron estuvo marcada por la revolución del oxígeno, algo que cambió de manera espectacular el ambiente del planeta Tierra. Esto se debió a un proceso denominado endosimbiosis, una célula que vivía dentro de otra. Graficándolo en esta imagen, procariontes vivían dentro de una célula más grande, como huéspedes. ¿Y cómo llegaban ahí? Tal vez como presas no digeridas o como parásitos internos. Pero de alguna manera encontraron un equilibrio y ambas células se ayudaban para sobrevivir. El huésped brindaba protección y un medio más estable. El inquilino pagaba produciendo energía. Con el tiempo, estos huéspedes se convirtieron en las mitocondrias y plástidos, que beneficiaban a la célula produciendo energía. Los cloroplastos, donde ocurre la fotosíntesis, se originaron de esta manera. Esta célula más compleja
La célula eucarionte desarrolló otra modificación excepcional, la envoltura nuclear para separar y organizar su material genético. Otros cambios incluyeron los organelos, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y el citoesqueleto, con el cual puede cambiar de forma, lo que le permite rodear y engullir a otras células. Estas nuevas capacidades fueron las bases de las células actuales, que durante millones de años de evolución dieron paso a los complejos organismos que vemos hoy en día. ¡Qué interesante! Entonces la endosimbiosis transformó una célula simple en una célula compleja, Saturno. Correcto. Esto pasó con los eucariontes. Y los eucariontes son una mezcla de muchas cosas, o mejor dicho, de muchos organismos como el monstruo Frankenstein, ¿verdad? O mejor dicho, como una quimera. ¿Quimera? En la mitología griega, una quimera era un monstruo parte cabra, parte león y parte serpiente. La célula eucarionte es una quimera de partes de células procariontes. Yo creo que ya te entendí más o menos, no sé. Descuida, Isaac. A quien sí entenderás por completo es a la profesora Pierina. Hablando de quimeras, Isaac, un fenómeno interesante que puede haber ocurrido en las primeras células eucariontes es la hibridación genética. Digamos que entre células diferentes es posible que se compartan trozos de información genética útil mediante la transferencia horizontal de genes. Algo así como cuando te copias una respuesta para sobrevivir a una pregunta del examen. Otra forma de adquirir nueva información sucedió cuando los eucariontes se comían algunas bacterias e incorporaban a su núcleo algunos de los genes bacterianos útiles. Habíamos dicho que el árbol de la vida tiene 3 ramas principales. Arquea, donde están las arqueobacterias más antiguas, Bacteria, donde están las bacterias más modernas, y Eucaria, los eucariontes en general. Es muy probable que los eucariontes hayan surgido por estos intercambios de genes entre bacterias y arqueobacterias, lo que hace que la base, el tronco del árbol de la vida, sea un enredo genético que se tiene que revisar constantemente para saber qué pasó primero y qué pasó después. ¿Te la sabes? Eran bioquímicos, uno ruso y el otro inglés. Desarrollaron trabajos paralelos, proponiendo la hipótesis sobre la aparición de vida en la Tierra. Postularon la teoría de la síntesis abiótica.